Estamos ya reunidos aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos para empezar esta reunión tan importante y necesaria en el quehacer de la escritura científica y la escritura académica y que nos va a ayudar sin duda a poder realizar un informe, un proyecto, un ensayo, un artículo científico y sin riesgo de poder pasar por el Turnitin y estar ante la alerta de similitudes altas, inclusive ser acusados de plagio. Entonces, el día de hoy nos convoca el tema tan interesante del taller de parafraseo. ¿Cómo parafrasear, hacer uso de las citas indirectas en tu tesis y pues conservar la pulcritud, conservar la originalidad, porque no es que no coloquemos información de otras fuentes, de otros autores, no es que se trate de que todo lo que escriba me va a pertenecer solo a mí, no, sino se trata sobre todo de dar cuenta de manera correcta, de manera adecuada, pertinente, a quién le pertenece dicho mensaje que estoy colocando en mi tesis. Por ejemplo, si yo tengo un antecedente, tendré que colocar a quien corresponda y al final hacer la referencia de todo el trabajo completo, es decir, hacer la referencia de la obra. Asimismo, si estoy frente a nuestros referentes teóricos, igual, no puedo asumir ningún tipo de información si es que previamente no lo he elaborado, no lo he planteado, no lo he sostenido y no es una propuesta propia, sino más bien se trae a colación aspectos, trabajos, resultados, aportes del mundo académico, del mundo científico y por lo tanto debemos de reconocer la autoría. Me estoy refiriendo a la cita en el texto. Citar en el texto y luego citar al final, que es conocido como referencia. Entonces, eso es lo importante para empezar. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Ya estamos listos entonces con este taller de parafraseo. Empezaremos con lo siguiente. ¿Cómo convertir citas directas en indirectas? Es una forma también muy sencilla de trabajar el parafraseo. Cuando estamos nosotros embarcados en el trabajo del desarrollo de una tesis, cuando nosotros estamos frente al desarrollo de de algún informe, de alguna monografía, si estamos en pregrado, si estamos ya dando cuenta de los resultados de investigación y lo publicamos, lo compartimos a través de una revista de alto impacto, de una revista indexada, etcétera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es evitar las citaciones directas. ¿De acuerdo? En estos últimos años, ya las recomendaciones tanto de una serie de estilos que corresponden a organizaciones, ¿ah? Los estilos que tenemos de citar y referenciar, llámese Vancouver, APA, ISO, Harvard, etcétera, no son MLA, no son simplemente estilos, sino que corresponden a organizaciones que agrupan revistas de divulgación científica y que establecen ciertos parámetros, ciertas formalidades, reglas, normas, si le queremos llamar, porque son conocidas como las normas Vancouver, las normas APA, en realidad no son normas, son estilos, estilos de citación y referenciación. Pero sí corresponden a grupos de revistas, por ejemplo, médicas, revistas biológicas, revistas de ciencias sociales, revistas del campo de la educación, de psicología, etcétera, de todos los rubros, y que muy bien ellos ponen algunos parámetros de cómo estandarizar.
pero ya en los últimos años está vigente las orientaciones, no hay todavía un asunto de que no se debe hacer, pero sí hay sugerencias. Por ejemplo, APA dice, es preferible citar indirectamente que hacerlo de manera directa, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando uno cita de manera directa, es un traslado tal cual, es un traslado exacto en el que se hace, quiera o no, un copia y pega. ¿De acuerdo? Si yo voy a trasladar, por ejemplo, aquí lo que dice eh, Palladino y Güey, entonces, como se trata simplemente de una oración muy sencilla y y breve, menos de 40 palabras, hacer esa citación de manera directa involucra el traslado a través de una citación entre comillas. Es por eso que una vez aparecidos los apellidos de los autores, en este caso que son dos, son Palladino y Wade, se coloca el año de publicación, 2023, y luego se abre comillas e ingresará tal cual, ¿de acuerdo? Literal lo que señalan esos autores. En este caso, una mente flexible es una mente sana. Cierra comillas y hay que incluir sí o sí el número de página en la que en ese libro, en ese artículo, en esa revista, en esa fuente funciona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, es muy necesario poder reconocer. Sin embargo, ya nosotros tenemos las orientaciones y dicen, es preferible que usted lo lea, lo asuma, lo comprenda, incluso lo critique y luego, si está de acuerdo, si consideras que esa información formará parte de tu tesis, porque va a contribuir, porque lo va a reforzar, porque lo va a sustentar teóricamente, entonces parafrasee. Entonces usted debe utilizar el parafraseo. Muy bien, aquí hay una primera participación de Inés Gárate, aquí, que le vamos a invitar a que nos pueda hacer la pregunta. Adelante, por favor. Inés, puede activar su micrófono. Me parece que, vamos a ver. Ok, entonces fíjense, lo mismo ya sucede. Si usted le da una leída a los últimos artículos en revistas de alto impacto, no va a encontrar citas directas, van a encontrar citas indirectas. ¿Qué es la cita indirecta? Es aquella en la que primero va a pasar por el cerebro del redactor, del tesista, del articulista. Entonces, lo lee, lo asume, lo va a contextualizar, lo va a adaptar a sus requerimientos y lo va a colocar con sus propios términos, con su estilo de redacción en su trabajo. Entonces, esa es una forma de ahora tener en cuenta de hacer las citaciones indirectas. A ello se le conoce como parafraseo. ¿De acuerdo? Eso es conocido como parafraseo. Eso es lo conocido como el parafraseo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos de inmediato a considerar que hay también citaciones directas que son extensas y que corresponden, por ejemplo, a más de 40 palabras. De 40 palabras a más y por lo tanto va a poder de esta manera eh, trasladar información en párrafo aparte. Ya no se puede colocar comillas porque es un texto extenso. En las últimas recomendaciones que hay, tanto de APA como de Vancouver, que son los que más se utilizan en las universidades peruanas,
estos estilos recomiendan ya no utilizar citas directas, salvo menos citas directas extensas, salvo que sea de suma necesidad, por ejemplo, un concepto tal cual de un teorema matemático, sea una ley, usted no va a parafrasear una ley, ¿de acuerdo? Entonces, si es una norma, si es un edicto, si viene a considerar tal vez un concepto química, de biología, que es muy necesario colocar tal cual lo sustenta su autor original, entonces sí habrá el traslado de una cita directa. Si no, es preferible hacer la citación indirecta. Aquí tenemos la otra forma, fíjense. Al respecto, toda esta parte primero, hasta antes de los dos puntos, es la redacción del tesista. Dice, al respecto, Luri, año de publicación 2024, filósofo de la Universidad de Salamanca, señala, dos puntos y aparte, y puesto en otro párrafo, y va a escribirse en reducción en cuanto al tamaño de fuente, en reducción en cuanto también se refiere a al espaciado, ¿de acuerdo? Pero va a ir tal cual. Y ahí tiene la cita tal cual y colocamos el número de página correspondiente en el documento original. Esto del filósofo de la Universidad de Salamanca, Luri, que señala, ¿no? Los niños de 2 años como promedio comienzan a decir palabras de dos frases. Mamá, agua, quiero pi. Y lo consideramos una gran conquista, pero ese mismo niño, cuando canta, utiliza palabras de tres y hasta de cuatro frases. Esto es el milagro del progreso. Por lo tanto, vamos a enseñarle muchísimas canciones, pero no cualquier canción. Vamos a utilizar canciones en las que la semántica y la sintaxis cumplen un papel relevante porque la transmisión no deja de ser lenguaje en acto. Sí, por supuesto, Luri tiene un planteamiento y dice la musicalización del aprendizaje de la lectoescritura es muy importante, porque incluso en la articulación de palabras, cuando canta, se expresa mucho mejor el niño que está aprendiendo que cuando simplemente repite algunas frases cotidianas. Entonces, muy bien, esta forma ya ahora decimos que debe considerarse más bien una citación indirecta. ¿Y qué es una citación indirecta? Lo tenemos aquí a la vista. Miren acá, el desarrollo teórico en relación al vínculo entre la actividad financiera y el crecimiento se ha planteado en términos de los modelos de crecimiento neoclásicos y endógenos. Lo dicen y hay que colocar. Alguien me dijo, profesor, yo ya lo parafraseé, yo ya hice visitación indirecta, entonces, ¿para qué voy a poner que es de King y Levi si yo lo estoy colocando con mis propios términos? No. La pregunta es muy sencilla. ¿Tú has ¿Tú has planteado esta idea? ¿Es tuya la idea que hay una relación de vínculo entre la actividad financiera y el crecimiento en modelos neoclásicos y endógenos? No. Entonces, así tú lo repitas, así tú lo hayas asumido, no es tu teoría y por lo tanto no tienes que hacer otra cosa sino citar a los autores originales. Y aquí quiero alertar en algo. A ver, si alguien en la sala levanta la mano y me dice, ¿cómo sé que si estás leyendo, eres un lector académico, un lector de escritura científica, si estás leyendo aquí, o si tú tienes lectura como en la anterior? El anterior es muy sencillo, tenemos comillas porque es breve, y acá tenemos en otro párrafo y con el número de página. Y acá, ¿cómo me doy cuenta que es una citación indirecta? Que esto es un parafraseo. El que ya maneja la escritura, la redacción académico-científica, va a decir, estoy frente a un parafraseo. Esto es un parafraseo. Esto es una citación indirecta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta de ello? A ver, ¿quién nos puede dar algún alcance? Adelante, por favor. ¿Cómo se dan cuenta de que se trata de una citación indirecta, de un parafraseo?
Pues bien, fíjense acá. Cuando ya tengo respuestas en el chat, la cantidad de palabras tiene menos de 40 palabras, es lo que se podría destacar. Y por supuesto lo aclara aquí, les lo dice Snyder, aquí dice Diana, no hay comillas, no tiene comillas, no lleva comillas por la redacción. Sí, todas las apreciaciones que han mencionado son válidas. Sin embargo, lo principal aquí es justamente, si nos damos cuenta de este párrafo muy breve, entonces ya tenemos nosotros que tiene menos de 40 palabras. Para ser directa, debería llevar comillas. Eso es lo primero, debería llevar comillas y no presenta esto. Significa que ahí hay un parafraseo. Cuando nosotros parafraseamos, ya no colocamos comillas. Y aquí hay una recomendación. Muchas veces el parafraseo viene en el momento en que te han pasado la tesis por el Turnitin. Te pasaron por el bendito Turnitin y tu asesor o quien controla, quien está en la universidad, en la unidad de posgrado, te ha dado la recomendación y dice, ¿sabe qué? Tiene 45% de similitud. No puede decirte plagio. El único que va a decir plagio es el asesor o el revisor de tesis sobre el artículo en el que dice, mire, usted lo ha colocado tal cual. Ya, esto mismo está en una tesis anterior, en un artículo anterior, lo ha puesto tal cual. Está parafraseado, sí, pero no en su texto, está parafraseado en otro lado. Y usted lo ha trasladado. Eso sí es plagio. Pero similitud, puede haber una similitud entre lo que tú escribes y lo que escribe otro, por supuesto. Entonces, miren, nos damos cuenta aquí, no por la cita parentética, porque yo puedo colocar de manera parentética o puedo colocar también de manera narrativa. Si yo pongo de manera narrativa, puedo decir, para King y Levine, el desarrollo teórico de la relación y punto. Y eso no quiere decir que sea directa. Es decir, la cita parentética es simplemente porque ponemos énfasis en la parte de la explicación. Y en la cita narrativa ponemos de relieve a los autores en este caso. Empezamos mencionando a los autores porque tienen relevancia, porque le dan peso a tu investigación. Entonces aparece para King y Levine el desarrollo teórico en relación al vínculo entre la actividad financiera y el crecimiento se plantea en términos de los modelos de crecimiento neoclásicos y endógenos. Ok, ahora. Está la idea equivocada de que el parafraseo se realiza cuando tu porcentaje de Turnitin es alto. Falso, totalmente falso. Eso es un mito. Y yo diría no solo hasta un mito, sino que esto ya es un ejercicio equivocado. Eso es un accionar equivocado. Que si alguien, tu asesor, te dice, ¿sabe qué? Tiene 45 dentro de, le doy 48 horas para que lo reduzca. No, eso debió decirlo al inicio. Eso debió decirse cuando se empezó. Es por eso que existe la necesidad para que el tesista, para que el articulista, para que el estudiante de pregrado tenga acceso al Turnitin, porque el Turnitin te va a ir mencionando en tal parte hay similitudes. Entonces tú verificas y dices, aquí no he hecho una citación directa, por lo tanto necesito hacer paráfrasis, hacer lo que se conoce como cita indirecta. Una cita indirecta es la paráfrasis, el parafrasear. Pero el parafraseo y la paráfrasis, la cita indirecta, no es meramente cambiar términos. Por ejemplo, si yo digo aquí, si estoy hablando de crecimiento y lo cambio por desarrollo, eso no es paráfrasis. Si yo aquí digo neoclásicos y endógenos y en lugar de endógenos coloco otros términos, simplemente por sinónimos, no es parafraseo. ¿Qué es el parafraseo entonces? Lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Sí, en breve vamos a enviar el link de asistencia. Está por enviarnos el link de asistencia nuestra colega Patricia Vega y ya le vamos a mandar un mensajito para que envíe el link de asistencia
Patricia, por favor, que lo están solicitando en la sala Zoom. Bien, entonces fíjense. Jacinto, adelante, por favor, a ver, Jacinto, si puede Voy activar a su activar audio. Ahí su está, audio. Ahí ya está. está, Ya Jacinto. está, Jacinto. Muy Doctor bien. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes ¿Cómo con está? Muy todos. buenas Muy tardes. buenas tardes. Bien, Adelante. muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí en donde es la cita directa, el punto final viene después de la página, entre paréntesis en la página. En este caso, en la cita parafraseada, el punto está antes del, digamos, del autor y la página. ¿Es así? Por favor, eso nos A podría ver, comentar. A ver. ok, Muchas gracias. Ok, muy bien. muy bien. Fíjense acá. Fíjense acá. A ver, aquí tenemos, aquí, en la cita directa. Cuando estamos frente a una cita directa, ¿ya? Si tú te das cuenta, el punto, en la breve, el punto está después del paréntesis ¿de qué? Del paréntesis del número de página. Está al final, está al final. En la extensa, sí, como se trata de un párrafo, termina el párrafo con el punto y al final se coloca el número de página entre paréntesis. Pero cuando nosotros vemos este trabajo de aquí, ¿de acuerdo? Este trabajo, también están los paréntesis y al final se ha colocado el punto. Eso no es señal de que se trata de un parafraseo, sino porque yo muy bien puedo colocar, miren, ¿ah? Puedo colocar las comillas. Si se tratase de una cita directa, pongo las comillas, seguido de las comillas, como en este caso, el anterior, aparecerían los paréntesis y King Levine, coma 2022, debería ir otra coma obligatoria y el número de página. Página 25, por decir. Cierro y va el punto también. ¿Por qué? Porque en una cita breve, los paréntesis van dentro de todo el enunciado. ¿Ya? No es que por ello sea ya el reconocimiento de una cita de paráfrasis o una cita indirecta, sino es por la brevedad. En cambio, en, el, en la cita extensa, sí, se trata de un párrafo. Tenemos aquí una serie de oraciones, termina con un punto y luego se abre para colocar el número de página. También se puede hacer de manera parentética colocando todos los datos. Simplemente colocamos aquí, ¿no? Podemos decir, mencionar, para un especialista de la Universidad de Salamanca o un filósofo de la universidad, se refiere dos puntos, coloco todo y al final voy a colocar parentéticamente Luri 2024, coma, página 45. ¿Ya? Entonces, porque se trata de una cita extensa. En el caso aquí tenemos una paráfrasis, ¿ya? Una citación indirecta y nos damos cuenta que es breve. Y si fuera extensa, igual va a ir de este modo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el modo de parafraseo. Este es el modo de parafraseo. Lo que quiero colocar y que como punto sobre las IES es que no es que debo cambiar por sinónimos. No es para sacarle la vuelta al Turnitin. Alguien desesperado me dijo una vez, ¿sabe qué? Me van a anular mi trabajo, ¿de acuerdo? Sí, vamos a enviarles el link correspondiente. Me dijo, profesor, me van a eliminar mi trabajo. Me han dicho que si yo no lo presento, si yo no lo presento, acaban de enviar, ya, gracias Patricia, acaban de enviar, vamos a compartirlo en breve, eh, el formulario de asistencia. Me decían, me han dado 24 horas porque ya. Había sustentado su tesis y todo, ¿ah? Una tesis de posgrado, ya había sustentado y me dice, ¿sabe qué? Me están diciendo de que si en 24 horas no paso el Turnitin,
van a anularlo. Lo van a anular. Dije, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Y justamente, eh, ¿cómo hacer allí? ¿Qué hacer? ¿Qué milagro hacer? ¿No? Imagínate. Entonces, la única forma que se le planteó fue, caray, se tiene que hacer una serie de artificios, como por ejemplo, y algunos de ellos vamos a bajar aquí eh, para poder también compartir aquí, ya estamos, el enlace. Ok. Cuando usted coloca faltas ortográficas, de inmediato, ya, muy bien. Así ahí tienen el formulario para que puedan llenar su asistencia. Y entonces, y ahora sí, vamos a seguir compartiendo el material. Y ahí está. Entonces, no se trata meramente de un cambio. Hay términos, palabras clave, por ejemplo, no se deben cambiar. No se deben cambiar. A ver. Una cita indirecta o paráfrasis sigue siendo una cita, por supuesto. Si usted parafrasea, sigue siendo una cita. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay que colocarle los créditos a quien le corresponde, quién es el autor, quiénes son los autores y al final, cuál es la vía de esa fuente. La referencia no es un adorno que va al final de del trabajo. No es un listado que me han pedido que haya 40 referencias y 30 tienen que ser en idioma inglés, ¿no? Eso es lo que están solicitando. A veces es un tanto anecdótico porque estaban haciendo un trabajo de un pueblo quechua y le pedían, le exigían que 30 de los artículos que incluía deberían estar en inglés. Una jalado de los cabellos, ¿no? Entonces, eso no puede ser una camisa de fuerza. Va a depender de qué tipo de investigación hagas tú. Entonces, pero hay quienes se parametran y dicen, no, así dicen, así nos solicitan, nos piden. Entonces, hay que darle crédito a quien le corresponde. Entonces, clarísimo, no se trata, ¿ya? No se trata solamente de disminuir el porcentaje Turnitin, sino de darle una forma. ¿Para qué se cita? ¿Para qué se citan? A ver, tengo una pregunta aquí. Eh, ¿Qué pasaría si no logro reflejar correctamente la idea del autor en el parafraseo y lo cito? Ahí sí estamos en un error. Ahí sí estamos en un craso error. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros mencionamos aquí es lo siguiente. Muy importante, en primer lugar, la comprensión de un texto. He aquí el trabajo del tesista, he aquí el trabajo del académico. Usted no puede leer a un autor y tergiversarlo. Usted no puede leer a un autor y no comprenderlo. Entonces, se necesita de una lectura de estudio, de una lectura crítica, de una lectura de nivel avanzado, de una lectura muy aguda que le permita obtener la parte sustantiva, las ideas centrales. Las ideas periféricas, ejemplificadoras, las ideas secundarias, las ideas anexas, esas se pueden obviar, pero las ideas generatrices, las ideas principales, las ideas más importantes, no deben de tergiversarse ni mucho menos mutilarse. La idea tiene que estar tal cual. Sí expresado de otro modo, por supuesto. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, eso por allí. La Real Academia que dice, fíjense acá, la Real Academia de la Lengua Española no dice que una paráfrasis sirve para reducir el porcentaje Turnitin. No. Dice, es una explicación o interpretación, tiene tres acepciones. En la primera,
amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Miren, lo dice la RAE. ¿Para qué? ¿Qué es una paráfrasis? Es una explicación. No es que, uy, ¿y si qué pasa si parafraseo y no le pongo lo que dice el autor? Entonces, no puedo hacer eso. El primer requisito para un buen parafraseo es una buena comprensión lectora. ¿Y qué métodos de comprensión lectora existen, profesor? Ninguno. Eso es un engañamuchacho que dicen que el método de comprensión lectora acá, que la lectura veloz, es un engaño. Lo único que usted tiene, como cualquier otra experiencia de actividades intelectuales, es leer, leer y leer. Cuanto más lea usted, más y mejor va a ir su sentido de comprensión. Va a ser más agudo, va a captar la idea central de manera instantánea, va a poder hacer el parafraseo de manera rápida. Pero para eso está el entrenamiento de la lectura, ¿ya? Una lectura muy puntual, una lectura que va a incluso incluir anotaciones, esquemas, ¿de acuerdo? Ninguna palabra debe quedarle a usted sin claridad. Si usted lee un texto y tiene cinco o seis palabras que lo pasas porque dices, ¿qué será eso? No lo entiendo, ya perdiste. Porque tienes que conocer aquí hasta la última gota. Por ejemplo, aquí, si decimos explicación, quiere decir que en la paráfrasis se explica la idea del autor que uno coge. Se interpreta, pero de manera amplificativa. ¿Qué dice? Se va a interpretar de manera ampliada. Se va a dar mayor, digamos así, amplitud, una amplitud mucho mayor al interpretar la idea original. No se trata de reducirla, ¿ya? Sino se trata más bien de amplificarla. No dice aquí que hay que cambiarle por sinónimos. Ahora, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué explico? ¿Para qué interpreto de manera amplificativa? Para ilustrarlo, para que los que van a leer tu texto, tu tesis, no se convierta en un asunto de que, ¿qué habrá querido decir aquí el tesista? No se entiende ni jota, es como un manojo de pulpos. No, sino que por el contrario, es para que se pueda comprender, ¿ya? Se pueda comprender lo que el autor del texto original lo dice. Pongo un ejemplo muy práctico. Supóngase que usted está haciendo un trabajo de psicología, ¿de acuerdo? De psicología acerca de el suicidio. Vamos a suponer. Está haciendo un trabajo acerca del suicidio, de los impulsos suicidas, las ideas suicidas, etcétera, etcétera, y ha tomado como referente a un especialista, ya que tiene un doctorado en psicología y también es además psiquiatra y que se está expresando en un artículo científico médico. O sea, está más relevante la parte médica con la psiquiatría que con la psicología, que es el campo para algunos científicos diciendo que es una pseudociencia. Ya no se vayan a molestar los psicólogos, ¿ah? Estoy diciendo lo que dicen los científicos médicos. Entonces, ahora, eh, allí usted no va a colocar tal cual lo que expresa este especialista porque lo está haciendo en un artículo especializado, duro de roer para quienes no conocen la terminología científica de la psiquiatría y del análisis psicológico. Porque tu tesis ya no es como antes, que lo lee solamente tu jurado, no. Tu tesis lo va a leer al final, va a estar en los repositorios estudiantes de pregrado, lo van a leer público en general. Va a servir para comunicar los resultados de tu investigación en una revista y ya no es como antes que, ¿se acuerdan? Leían un artículo y ¿qué querrá decir? Porque empezaba, Reyes dice lo siguiente y asimismo Samaniego señala que y González y al final no se sabía qué cosa decía el artículo científico, era una mazamorra. Ahora, por el contrario, universidades como Stanford, en la que hemos acabado de hacer un taller,
ya, sobre redacción científica, miren, allá en la Facultad de Medicina de Stanford, y allá señalan con mucha claridad, ya, los especialistas en redacción científica, que cuanto más claridad hay, mucho mejor. Que ya nos quitemos esa capa de escribir por lo difícil. Ahora, no se niega que hay que escribir con pulcritud, que hay que escribir con corrección, que hay que utilizar los términos que correspondan, pero hay que hacerlo comprensible. Por eso dice aquí, sirve para ilustrarlo o hacerlo más claro. Lo que está un poco nebuloso y que como especialista sí lo comprendes, pero te cuesta un poco todavía, para público en general, imagínate. Entonces, he ahí el trabajo del tesista, de nada, Alberto, del tesista de poder clarificar a través de una paráfrasis, clarificar a través del parafraseo, hacerlo inteligible y no ininteligible. ¿Qué cosa es inteligible? Que se pueda captar rápidamente el mensaje, que es comprendido con facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la acepción de paráfrasis que vamos a tomar, la primera, de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Lo mismo lo señala Turnitin. Digamos, este consorcio que sirve para dar cuenta de las similitudes, también tiene un concepto muy similar de lo que consideramos es una paráfrasis. Dice, los 6 pasos para elaborar una paráfrasis. El acto de parafrasear implica decir en sus propias palabras las ideas o información de una fuente en su trabajo. Clarito. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada, lo mismo que estamos diciendo. Hay que colocarle la cita, hay que colocar el apellido, digamos, el año de publicación, el número de página de ser necesario, de donde se encuentre el original del parafraseo, y nos proponen seguir una serie de pasos para que nos ayudemos a parafrasear en la escritura científica. Miren acá. Número uno, lo importante, lo que habíamos señalado, es por eso que no puedo ser buen escritor si no soy un buen lector. Y cuando me refiero a escritor, no me refiero a la escritura literaria, ¿de acuerdo? Que también se cumple, pero me estoy refiriendo a la lectura científica y a la escritura científica, a la lectura académica y a la escritura académica. Antes de leer, número uno, antes de leer o ver el texto, revise ideas similares. Nunca te vayas a leer y te vas a parametrar y dices, esto es lo que dice Luri y con Luri me muero. No, usted, antes de leer o ver el texto, si por ejemplo hemos dicho acerca de la autoeliminación, es decir, del suicidio, voy a leer qué dicen otros articulistas al respecto y no solamente Luri. Voy a ver qué dicen los otros especialistas al respecto. ¿Para qué? Para tener un mejor panorama, mayor información sobre el tema. No puedo ir solamente a lo que dice un autor. Yo he visto que muchas tesis, cuando he revisado, están prácticamente orientadas bajo solamente uno o dos autores. Y eso no puede ser. ¿De acuerdo? Hay que tener un abanico de posibilidades para luego llegar a ciertos criterios de selección, de clarificación y sentar una postura al respecto. Entonces, le va a ayudar a familiarizarse con el vocabulario y las ideas relacionadas a la temática. Profesor, estoy haciendo por primera vez un proyecto de tesis. Ah, caray, qué bonito. ¿Vas a plantear tu tesis? Sí, de maestría. ¿Ok? ¿Y cuántos proyectos has leído ya? No, no he leído, recién voy a hacer. Tengo un modelo que me ha enviado mi profesor. Profesores, no estén enviando modelos. No estén enviando modelos. Porque envían modelos y lo primero que aparece es la introducción y la introducción es lo último que se hace. Porque como aparece, te están pidiendo de inmediato la introducción. Oiga, la introducción sí es el final. Ay,
pasos que lo que se deben hacer primero, como plantearse la pregunta de interrogación, ver tu tema, las variables, tus dimensiones, la parte metodológica. Entonces, mucho cuidado con eso, con dar un modelito ya terminado y primero envíenme esto, primero envíenme lo otro y por pedazos lo retasean al proyecto y al final el estudiante de pregrado, sobre todo, o posgrado incluso, no sabe ni qué es lo que está haciendo. Y no es por culpa suya. En parte sí, porque por eso le digo, ¿no? Vas a escribir, vas a redactar un proyecto de investigación, es tu primera vez, entonces vaya primero, mi recomendación es vaya y por lo menos lea 10 proyectos, incluso facilítales, lea 10 proyectos de investigación muy similares a los que tú estás haciendo y luego empieza a escribir. Vas a ver cómo te va a ser fácil. Vas a ver cómo ya no te va a ser difícil, te va a ser comprensible. ¿Por qué? Porque ya tienes una idea genérica en base a esos ejemplos que has dado lectura. Te va a ayudar, como dice Turnitin, a familiarizarte con el vocabulario y las ideas relacionadas a la temática. Entonces, muy importante la lectura. Paso número dos, no es que ya parafraseo. Paso número dos, lea y vuelva a leer el pasaje. Tienes que leer y releer. Luego determinar lo que significa. Lees y dices, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cuáles son las palabras clave que se anuncian aquí? Intenta descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo de ese texto que estás parafraseando y que estás leyendo y que vas a parafrasear. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la lectura se hace muy necesaria, una lectura superior, una lectura de interpretación, una lectura de análisis. No es una lectura superficial en que un párrafo de 8 líneas o 10 líneas, tú lo lees en 5 minutos y ya quieres escribir. No, esa lectura tiene que ser por lo menos de 1 hora, cuando tú recién empiezas porque tienes cada palabra, cada conjunto de términos, cada reunión sintáctica, gramatical, la cual te va a dar lo semántico en la expresión, tienes que comprenderlo. Tienes que comprender todo lo que el autor señala. Si te queda algo oscuro, si hay un término desconocido por ti, por ejemplo, aparece ahí y dice, es así que de manera holística se da el tratamiento al paciente que sufre de ideas suicidas. Por lo tanto, y tú dices, ah, ya lo paso bonito, y simplemente mencionas, se le da un tratamiento, ¿ya? Eh, y no sabes qué significa holístico. Vaya usted a buscar ese término en el diccionario científico, en el diccionario de la academia, y va a encontrar qué significado tiene y a partir de ello hacer una nueva interpretación del texto. Ah, quiere decir que el tratamiento que lo van a dar no es de un solo especialista o no es de un solo ámbito, sino es integral, es múltiple, es globalizado. Es sistémico. Ah, caray. Está presente un psicólogo, está presente tal vez ahí un psiquiatra, está a la vez tal y tal otro especialista. Se le da un tratamiento holístico, integral, totalizador, etcétera. Si recién he captado la idea, entonces digo, ahora sí puedo parafrasearlo. ¿Qué vas a parafrasear si hay términos que no comprendes? Entonces, hay que parafrasear cuando se tiene a cabalidad la comprensión de todo ese extracto, de todo ese párrafo, de las palabras, de las oraciones que se quieren dar a conocer en tu trabajo, pero de manera ya eh, según tu estilo, según tu expresión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hasta el número 2 seguimos con la lectura. Número 3 sigue la lectura. Miren lo que mencionábamos. Todo lo digo yo solamente, lo dice Turnitin. Reflexione sobre su comprensión del texto. Miren, a veces creemos, eso es lo más triste en el campo académico,
Dice, profesor, ¿has entendido? Sí, pero realmente no entiendes. Realmente, tal vez el autor dice XY y tú estás diciendo NLR, otra cosa. Entonces, por eso dice aquí, número 3, paso número 3 y muy importante, reflexione sobre esa comprensión que usted tiene, ¿ya? Vas a poder reflexionar y hacerte la pregunta, ¿qué significa eso? Cuando sea necesario, retroceda, vuelva a leer el texto de principio a fin. O sea, paso 3, seguimos con la lectura. Busque palabras desconocidas en un diccionario para ayudarle a entender su significado. Fíjese, lo que hablábamos. No puede usted pasarse una palabrita así por encima. Tiene que comprenderlo todo. Tiene que haber una comprensión total, una comprensión, eh, digamos así, muy, muy clara de lo que el autor del texto original quiere decir para poder parafrasearlo. Si no, ¿cómo lo parafraseo? Entonces, número 4, recién viene aquí en el número 4 el asunto de intentar parafrasear. Pero miren, ¿cómo parafraseo primero? En voz alta, antes de escribirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos, mis queridos amigos, somos más, ¿qué cosa? Auditivos que táctiles o que tal vez visuales. Somos más auditivos porque recuerden que el lenguaje se desarrolló primero de manera oral y después, no hace mucho, recién hace 5.000 años aprox, se descubrió la escritura. ¿De acuerdo? Pero miles de años atrás, cientos de miles, se ha tenido el desarrollo de la expresión de manera oral. Es por eso que tu primera intención de parafrasear lo vas a hacer ¿de qué manera? Oral. En voz alta, para que te escuches, para que veas si suena o no. Explique la idea principal del texto a un compañero. Usted va a uno del equipo de investigación y le dice, mira, estoy leyendo a Luri y Luri dice lo siguiente. Luri dice lo siguiente. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa allí? Al decir esto, al compartir esa idea, tú te estás fortaleciendo porque estás comprendiendo más. ¿De acuerdo? Ahora, considere cómo puede cambiar. ¿Ok? Y acá, ojo, después de la explicación al compañero o por su cuenta para practicar y ponerle en sus propias palabras. Siempre, cuando uno lo dice una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y lo dice de diferentes formas, pero está guardando el mismo aspecto, quiere decir que ya lo comprendimos. Parafrasee el texto y escribe el significado de ese texto, pero en sus propios términos, en sus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Compare su versión siempre con el texto original. ¿Tiene su primer parafraseo? Ok, lee el texto original y te preguntas, ¿dicen lo mismo? Si no dicen lo mismo, tu parafraseo está equivocado. Tiene que decir lo mismo. Dicho de otro modo, pero el mensaje principal debe ser tal cual. Compare su versión con el original y asegúrese de que el significado siga siendo el mismo. Acredite al autor con una cita después de su texto parafraseado y no olvide incluir la fuente, o sea, la referencia, al final del trabajo. Ante la duda, número 6, sigue esta regla, dice Turnitin, lea, piensa, ¿no? Piense y repita en sus propias palabras. Eso es muy importante. Entonces, después de esta, ¿ya? Después de esta, digamos, afirmación de Turnitin, nos vamos a ver aquí y van a tener el material para que vean ustedes cómo se va construyendo parafraseos y paráfrasis de diversos modos, ¿de acuerdo? De diversas formas, de diversas formas. Aquí en Madrid. E importante el tema, comparta la grabación, por supuesto, un par de días que nos den para estudiar lo suficiente. Sí, claro que sí, cómo no. También aquí les estoy mandando material para que ustedes practiquen su parafraseo.
Luego tendremos ya un taller en el cual va a ser de una duración tal vez de un mes, en el que ustedes pueden llevar sus textos y bajo una orientación hacer el parafraseo y hacemos la evaluación entre todos, porque eso se trata de aprender de manera sociabilizable. ¿Qué quiere decir esto? De que lejos de una crítica destructiva, aprendemos a criticar constructivamente. Mira, me parece que esta parte no encaja con lo que dice el texto original. Vuélvelo a leer y asegúrate que si está repitiendo lo mismo o se está tergiversando. Entonces, tú misma te vas a dar cuenta o tú mismo te vas a dar cuenta si realmente el texto original sigue manteniéndose en su esencia. Aquí tenemos que afirmar lo siguiente. La paráfrasis no es un resumen, no es un resumen menos una síntesis de la información en un texto. ¿Por qué? Ya hemos visto que la definición de la RAE dice es amplificatoria. No va a ser un resumen, pues, porque es lo contrario. Más bien es ampliada, amplificada. Cuidado con el parafraseo incorrecto, porque ahí sí vamos a incurrir en plagio. Cuando empleas las mismas palabras que otro autor, o cuando cambias algunas palabras por otras con conectores y o sinónimos. Tan. Eso no. ¿Qué es entonces una paráfrasis? Vamos a sentar aquí. Es una interpretación. No es un cambio de sinónimos. Es una interpretación, pero que conserva las ideas principales del texto original, que lo vamos a llamar a partir de este momento to, con todos los términos clave. Si usted está hablando, por ejemplo, de suicidio, no le va a cambiar por un sinónimo, tiene que seguir siendo suicidio. Si usted va a hablar de adolescente, no le va a cambiar por otro término, tiene que seguir utilizando, ya tiene que seguir utilizando el término correspondiente. Así es, Jorge, vamos a plantear un taller y ahí de esa manera vamos a tener resultados con los requerimientos que necesitamos. Tal vez llevar nuestros textos, ¿no? Si estamos construyendo, algunos profesores están elaborando sus artículos, otros están elaborando tal vez sus textos y muy bien podemos nosotros compartir aquí este tipo de experiencia, porque esto es el mundo de lo académico. Entonces, mire, fíjense, los términos clave. Usted no puede cambiar la palabra niño por párvulo, por infante. No. Niño y tiene que mantener la palabra niño. ¿Por qué? Porque se trata de palabras clave, términos clave. Si usted está hablando, por ejemplo, aquí, vamos a suponer, de diabetes, no va a cambiarlo por un sinónimo. Indudablemente que no. Son términos clave que deben permanecer. Explicar con esas terminologías clave, explicar las ideas globales, ¿no? Generales que se han plasmado en el texto original. Eso sí. Entonces, primero conocer el significado de los términos utilizados en el texto original y la intención comunicativa del autor. ¿Qué quiere decir esto con intención? Usted se da cuenta si el autor está tratando de convencerlo, si el autor está haciendo planteamiento de argumentos o si simplemente el autor está dando información. Entonces, ¿cuál es la intención que tiene el autor de ese texto que nosotros queremos parafrasear? ¿Quiere convencernos? ¿El autor simplemente nos informa? ¿El autor está contrastando ideas? ¿El autor está haciendo un planteamiento de una tesis? Etcétera. Vamos a identificar la idea principal y las ideas secundarias. Sustituir las ideas originales por expresiones con sentido semejante. Y siempre comparando el texto original con el parafraseo que acabas de hacer. ¿Ya? Y por supuesto que nosotros tenemos aquí que necesariamente, ¿ya? Necesariamente vamos a tener que estar haciendo una comparación y que debe significar lo mismo. Una paráfrasis mecánica es esa, la primera que se emplea, la que estamos iniciándonos tal vez en la secundaria, en la primaria, que ya se debe trabajar esto, y lo hacemos de manera mecánica, no recomendable para el campo académico. Sustituimos las palabras
por sinónimos, expresiones de significado o sentidos similares, para una construcción más sencilla, para facilitar la comprensión de las ideas. Es una primera manera incipiente de hacer la paráfrasis, de manera mecánica, cambiando términos. Y acá tenemos el mismo texto, lo vamos a trabajar de diferentes maneras, a que tienen ustedes para luego leer. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, la cita textual está expresada en arriba, ya en las primeras líneas, y en la parte de abajo está en la parte inferior tenemos el parafraseo planteado. Mecánico, por supuesto, aquí. La cita textual es la que estamos compartiendo en estos momentos. Sí, Yolanda, vamos a compartir nuestro PPT también. ¿Ok? Eso lo van a tener ustedes, por eso es importante que puedan ya, los que puedan a poder aquí, ingresar los datos en ese formulario para que puedan acceder a la grabación, para que puedan acceder a las diapositivas. Entonces, este es un primer intento de parafraseo. Luego vamos a la paráfrasis constructiva. Se modifica completamente el contenido del texto original. Pero ojo, no quiere decir que se tergiversa, sino se conservan las ideas principales. Es la producción de un escrito nuevo. No es que le ha cambiado las palabritas, le ha cambiado por sinónimos, le ha dado la vuelta, no. Es un texto totalmente nuevo, diferente, con otro estilo de escritura, pero que dice lo mismo. Más adelante, con un ejemplo muy sencillo, lo vamos a ejemplificar de manera mucho más clara. Entonces, fíjense aquí. Tenemos ahí la cita textual, la misma, y tenemos este parafraseo ya, miren, amplificado, por supuesto, un parafraseo de este tipo constructivo. La paráfrasis de comprensión es otra paráfrasis que lo hacemos de manera mucho más avanzada. Elaboramos un texto nuevo y diferente al texto original para explicar las ideas globales. Se utilizan palabras y términos propios para expresar y explicar las nuevas ideas basadas en las ideas originales, no se olviden. Además, se permite expresar opiniones sobre el texto. Allí usted plantea su opinión. Ojo, ¿dónde va este tipo de trabajo? En una tesis no puede ir. ¿Por qué? Si usted plantea ahí, tendría que hacer la opinión que usted tiene sobre el texto, tendría que hacerle un párrafo aparte. No puede colocar en un párrafo de paráfrasis todo. ¿Por qué? No debe haber opinión en la paráfrasis de la tesis, sino en párrafo aparte, en una propia escritura, usted plantea sus opiniones respecto del texto que ha parafraseado. Entonces, aquí lo tenemos. Miren, otro ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo va en aumento? ¿Cómo ha sido amplificado, recurriendo nuevamente a lo que dice la RAE? ¿Cómo se amplificó aquí? ¿Cómo se trata de explicar? ¿Cómo se trata de hacer comprender, de hacer mucho más inteligible la idea original de la cita textual? Miren acá dice, al pensar en esta situación en el siglo pasado, es preciso preguntar, ¿qué hubiera sido si Picasso hubiera nacido niña? ¿Hubieras el señor Ruiz prestado tanta atención a una pequeña Paolita o estimulado tanto la ambición para su realización? Nojlin, 2021, página 25. Posiblemente no, y Paolita hubiera sido una mujer desconocida y no habría tenido lugar en el arte. Miren, de inmediato surge en tu cerebro el contexto al que refiere. Es un contexto histórico totalmente machista, mucho más de lo que todavía somos actualmente, pero un contexto muy machista en que ya, de hecho, al nacer, la mujer ya tenía menos posibilidades incluso de adentrarse y de poder crecer en el campo de las artes. Entonces aquí viene el parafraseo con una mayor explicación, ¿de acuerdo? Y mucho más comprensible, donde incluso se plantea un punto de vista como al final. Era este el pensamiento que predominaba en la sociedad del siglo XX, la idea de que el único espacio de participación de la mujer era el hogar y de que su único deseo de crear era y siempre sería llevado a cabo solo con la maternidad, mas no con el arte. Craso error,
de nuestra sociedad, porque ahora vemos que las mujeres son, con el respeto a los varones, mucho más creativas, ¿no? Mucho más creativas, prospectivas incluso, y es que se le está dando ahora, ellas mismas están abriéndose camino, y eso es importante, ¿no? Ya Marx señaló en algún tiempo, filósofo alemán, decía, la verdadera liberación de la mujer estará dada cuando ella sea el artífice de su propia liberación, no que los varones lo hagan, ¿no? Entonces, ella. Otra frase también, la mujer va a poder liberarse cuando ingrese al proceso productivo, y eso es lo que está haciendo ahora. Muy bien. Entonces, ahí. Miren acá, tenemos nosotros, eh, para parafrasear, tenemos que ir a buscar también eh, textos, ¿ya? Textos que se encuentran en revistas indexadas y aquí podemos muy bien tomar en cuenta, respetar. Miren acá tenemos un texto de artículo original, ¿ya? De una revista muy conocida, Anales de la Facultad de Medicina, de la cuatricentenaria, y acá tenemos en su volumen 4 volumen 85 perdón, número 4 caracterización de flavonoides y actividad antimicrobiana del extracto metanólico de hojas de Luma Chequen, entre Prene Molina, a Gray. Y los autores son aquí cuatro, ¿no? Gustavo Adolfo Fernández Rebasa, Alfonso David Valladares Quintana, Emilia Cecil Soto Tantaraico y Elizabeth Núñez Etchara. Eso para que uno se tome en cuenta de los textos originales. Y ahí tienen el artículo original. Entonces, y acá está lo que se quiere parafrasear. Miren, la parte de métodos, diseño del estudio y material vegetal. Y acá tienen este trabajo que puede ser sujeto del parafraseo, ¿de acuerdo? Puede ser sujeto del parafraseo. Muy bien, entonces, sí, Emily, vamos a compartirles, por supuesto, vamos a compartir con ustedes este PPT para que ustedes puedan también, ya, de alguna manera, puedan ustedes tener la oportunidad de aquí está, lo vamos a mandar nuevamente. Vamos a mandar nuevamente al grupo, a todos, el link del formulario. Ya para que ustedes lo puedan leer, trabajar y todo lo demás. Tenemos aquí, entonces, miren, la manera como parafraseamos. Miren, no debemos dejar de lado las formas como empezamos el trabajo de parafraseo. Sí, ¿por qué medio lo enviarán? A su correo. A su correo. Por eso que se les está solicitando en el lista del formulario de asistencia sus datos y ahí van a ser enviados. Por ejemplo, acá dice, no olvidarse, antes se tenía esto de que no, hay que colocarle solo un apellido del autor, no, ahora ya se han dado cuenta, bueno, los países latinoamericanos tenemos dos o tres apellidos, ¿no? Eh, am, en los países como Estados Unidos, por ejemplo, solamente tienen un apellido, un solo apellido. Donald Trump, no hay. El otro apellido ¿dónde está? ¿No? Barack Obama, no, solamente un apellido. Entonces tenemos aquí Fernández Rebasa et al, que quiere decir y otros realizaron un estudio experimental y empieza a trabajar usted. Otra forma es con el estilo de Vancouver, cuando se colocan superíndices. El estudio experimental de Fernández Rebasa et al. Y colocamos el numerito en superíndice 1 y empezamos a redactar. Y tienes las referencias. Tienes que colocar las referencias tanto en APA, si corresponde, o cuanto en Vancouver, como se está señalando de forma numérica. Esa es la forma de cómo citar en el texto y cómo hacer la referencia al final. Aquí, miren, ya está el parafraseo, ¿no? Aquí realizamos un estudio experimental para evaluar la actividad antimicrobiana y tienen ustedes para poder hacer ese ejercicio de su eh, parafraseo en una primera instancia. Tenemos aquí, fíjense, acá.
muy pequeño, en un mundo tecnológico, la escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimiento del niño, pero en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Si queremos cambiar todo el estilo de redacción, podríamos decir, el niño, miren, el niño, para poder desarrollarse, necesita de dos bases principales. Por un lado está la escuela, que le va a brindar conocimientos de manera fundamental. Y por otro está la base familiar, que le permite formarse en valores en primer momento. Y ahí está. En un mundo en el que la tecnología está presente. Miren, he dicho lo mismo de manera oral, por eso es importante. ¿Por qué hacemos de manera oral y de en voz alta primero? Porque ¿saben qué? Escribir es más complicado que hablar. Usted puede explicarlo de manera oral, mucho más sencillo y fácil, que si intenta escribirlo se va a atracar. ¿Cómo empiezo? Es complicado. Hasta que usted agarre el hilo. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, a ver aquí. De este no, Rodi, certificado de constancia de existencia, pero sí vamos a tener cuando tengamos un taller que dure un mes, ¿ya? De varias sesiones a la semana, ahí sí, y con una plataforma. Estamos solicitando que haya una plataforma donde se cuelguen los trabajos, se revisen, se comenten, etcétera. Entonces aquí, otra forma, miren, otra forma. Estamos en un mundo en que la tecnología está presente día a día, ¿ok? Planteamos esto al inicio. Es aquí donde la escuela tiene un importante rol, el de brindarle conocimientos al niño. Por otro lado, está presente valorativamente la familia, el hogar, porque es donde empieza el cultivo de los valores en el niño. He dicho lo mismo en los dos casos. Entonces, empieza con un trabajo así sencillo, coge tú cualquier párrafo pequeño y empieza a hacer este ejercicio. Si tú eres capaz de decirlo de 5 formas diferentes, ya aprendiste a parafrasear. Si te es difícil, miren que no estoy cambiando por sinónimos ni no. Estoy construyendo textos distintos, pero que van diciendo lo mismo. Para que un niño se forme en conocimientos y se fortalezca en valores, es necesario que actúen dos entes principales. Dos entes principales. Por un lado, la escuela y por el otro, el hogar. Cada uno responsable principalmente de formarlo tanto en conocimientos como en la parte valorativa. He dicho lo mismo, he dicho lo mismo, pero planteado de un modo diferente. Pero está lo mismo. No podemos decir, me faltó esto, me faltó lo otro, lo tergiversé. Si yo voy a comprender mal, podría ser un ejemplo equivocado el siguiente. Fíjense, ¿ah? Esto sí estaría tirado de los cabellos. Para que un niño crezca en conocimientos, la escuela debe tomar en cuenta la tecnología, porque vivimos en un mundo tecnológico. Sin embargo, el hogar seguirá siendo el responsable de su formación en valores. Ese parafraseo está equivocado. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado la idea. La tecnología nada tiene que ver aquí. Simplemente se hace mención que vivimos en un mundo donde lo tecnológico prima, pero no dice que la escuela necesariamente para brindar conocimientos tiene que aplicar tecnología. No lo dice. ¿Y quién es el autor del texto original? Porque ahorita lo llamo y el doctor Wexler me va a decir qué pasó y tergiversado mi idea. Wexler, exministro de Educación y muchas veces viceministro de Gestión Pedagógica, planteaba esto en el Diario de la República, en un artículo dominical. Entonces, el 2018 escribió ese artículo, mucho más amplio, por supuesto, donde hemos extraído esta citación. Entonces, este es el mundo del parafraseo, queridos amigos, pero necesitamos entrenarnos. No es que el parafraseo lo voy a hacer para cambiar los sinónimos porque mi turnitín salió alto.
Eso que quede claro. Empieza a entrenarte con textos que sean de tu disciplina, con textos de tu tesis, con textos que te sean familiares y que sean parte de tu día a día en el campo de lo académico. Entonces tenemos aquí, miren, un esquema y tenemos el niño en un mundo tecnológico, la escuela del conocimiento, el lugar en valor. Esto ayuda. Cuando uno es un aprendiz, estamos empezando, hacemos un esquemita y tenemos las ideas más importantes. Este es el esquema generatriz. Tenemos aquí sobre obesidad y sobrepeso en la etapa escolar, sobre la obesidad como trastorno multifactorial, aquí repúblicas latinoamericanas que hablan de los próceres y los precursores, los héroes, don generalísimo José San Martín que proclamó la independencia de la República en 1821 y fue una pantomima porque los españoles seguían en la parte sierra. Entonces aquí habla sobre la minería, aquí estamos hablando sobre redes sociales, tienen bastante trabajo para poder, una red óptica, quienes están estudiando ingeniería, medicamento genérico versus lo de marca, los que están en la farmacéutica, el rol docente para quienes estudian educación y afines, las siglas KPI, que provienen de los términos en inglés Key Performance Indicators. Ahí está. ¿De qué se trata? Los que estudian, por ejemplo, ingeniería de software, etcétera, muy bien pueden trabajar este texto, parafraseándose, lo dice Santander en el 2022, párrafo 4. Miren, ¿por qué aquí no página? Porque no hay número de página. Está en una página web donde se cuentan los párrafos y no los números de página. Entonces, hemos llegado a la parte final de esta presentación. Ha sido un grato placer estar con todos ustedes, ¿ya? Y los invitamos que puedan ustedes asistir a nuestras conferencias siempre, ¿ya? Y que eh, gustosos vamos a compartir experiencias en este campo de la redacción académico-científica. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Un abrazo. Vamos a habilitar el micrófono. Reactiva el micrófono. Ahí está. Los que quieren dar algunas palabritas, encender su camarita antes de terminar la grabación, lo pueden hacer. Muchísimas gracias, académicos de San Marcos y de otro lugar. Jorge Arturo, un placer. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor, a Hasta usted. la próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuídense. Muchas Gracias, gracias. Bien. doctor. Abel, Doctor, Gracias. hasta la sentado. próxima oportunidad. Nos Gracias, estamos doctor. viendo. Supuesto que Ojalá que sí. sea presencial. Gracias. Todo Ok, muy muy amable. bien, muy bien. Vamos a Gracias, sugerirlo. excelente, gracias. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene Muchas algún gracias, Gracias, contacto? un doctor. abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por asistir. Hasta la próxima. Chau, chau. Felices fiestas. De igual manera para todos. Muy amable.